Despierta con nosotros, despierta con la X, solo por la X102, tu alternativa. Tenemos a Arturo Bisonó. Arturo Bisonó es ingeniero agrónomo dominicano con especialización en riego y agricultura de precisión. Actualmente es el enlace del país con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. De los Bisonó de los arroz. Él es de los Bisonó de arroz, de vivienda, de cosas. Él no tiene dinero, pero... Ay, muchacho. En vivo. Él se pega ahí. En vivo. La pista no la tiene, no de eso. Él no tiene como flow de pobre. Bienvenido, ¿no? Arturo. No, el pobre no es, no. No tiene flow de pobre. Arturo, A mí no me lo van a queremos vender hablar contigo sobre las expectativas que hay hacia los anuncios que puede hacer el presidente de la República en torno a la parte agricultura, agropecuaria. ¿Qué esperarías tú que pueda anunciar el presidente, que pueda mejorar las condiciones del país en ese sector? Mira, es una pregunta bastante interesante. Buenos días a todos. Yo creo que una de las cosas más importantes que posiblemente el presidente pueda abordar sea un plan de mecanización. Ustedes saben que la República Dominicana ha tenido temas migratorios bastante importantes que ha afectado sobre todo sectores como la construcción, que ya ustedes lo han hablado aquí, pero también la agricultura dominicana. La agricultura dominicana depende mucho de la mano de obra extranjera. Entonces entiendo que el gobierno está preparando un plan que es bastante interesante para poder cambiar esa dependencia de mano de obra extranjera hacia una mano de obra, hacia un trabajo con la mecanización, porque en la actualidad tenemos mucha innovación que se han desarrollado, no solamente en República Dominicana, sino internacionalmente, y sería un pecado que República Dominicana no se sube en esa ola de innovación, de tecnología, de mecanización. Ahora, yo tengo mis observaciones, yo siempre he hablado de un ecosistema de innovación, mucho más allá que ir de frente con la mecanización. El gobierno ha optado por irse de frente con los temas de mecanización, de traer tecnología, de traer máquinas, de financiarla y pasárselo a los productores. Yo siento que hay etapas que nos estamos saltando, sobre todo la parte de investigación, la parte de extensión. Traigo tecnología. Los centros de investigación investigan, las validan, se transfieren a los productores, se busca el tema de financiamiento, se capacitan a los agrónomos para que salgan con esa caja de herramientas ya fortalecida y adherida dentro de lo que ellos saben hacer para que puedan aportar al sector productivo. Entonces, ese ecosistema considero que hay que desarrollarlo. Desde hace años yo te vengo escuchando hablar acerca de tecnología en el campo y sé que has estado innovando con el uso de drones, con el uso de sistemas de información global implementado en el campo como tal. De hecho, ese es tu expertise y tu emprendimiento. Entonces, yo quisiera saber, desde el punto de vista del concepto de la agricultura de precisión, ¿por qué tú entiendes que eso debería importarle al productor dominicano de hoy en día? Mira, estamos en un contexto productivo donde se pone más caro los fertilizantes, se pone más caro el combustible, la mano de obra se escasea. Entonces, la única forma de los productores poder ser eficientes y poder mantenerse siendo productores es básicamente logrando costos bajos y máxima productividad. Y los agricultores de hoy en día podrían ser los agricultores que tienen mayor acceso a información y tecnología en la historia de la humanidad. O sea, nunca antes un productor agrícola tuvo tanto acceso a información, a tecnología, a poder mejorar su producción. Entonces, es un pecado que los productores dominicanos no se suban a esa ola. Pero para eso, y vuelvo al comentario anterior, debe haber un ecosistema desarrollado. Y te pongo, por ejemplo, tú mencionaste los drones. Es un ejemplo perfecto. Los primeros drones de fumigación entraron a República Dominicana en 2015 más o menos. 2015-2016. Esos drones no hay que venderlos mucho. Tú tienes 5 gente aplicando con una máquina el pesticida, y viene un dron, tú le echas el pesticida al dron y el dron arranca a aplicarlo. Eso se vende solo. Pero si no hay un ecosistema que desarrolle la tecnología, que apoya a los emprendedores, por ejemplo, aquí han desaparecido más de 10 empresas de fumigación con dron. Y tú dices, Dios mío. ¿Cómo van a desaparecer 10 empresas si el negocio es perfecto? O sea, claro, tú tienes un dron, tú fumigas. Un no-brainer. Pero claro, ahí tú tienes los productos que tú aplicas regularmente en la agricultura, vienen dosificados para la tecnología que ya está validada. La bomba de mochila, un tanque de 200 litros, pero no tan dosificada para el tema de dron. Entonces,
ahí es donde la inteligencia en la política pública se da cuenta, mira, esto es importante para nosotros apoyar a los productores, entonces apoyemos al emprendedor. Fondo Capital Semilla, que los centros de investigación se involucren para validar las dosis y transferirle ese conocimiento a las empresas, preparar a los agricultores para que ellos puedan recibir la tecnología, porque un productor tiene que estar preparado para poder recibir tecnología. Entonces, los agrónomos, el financiamiento, ahora mismo recién ahora, de 2016, se estén pensando en una política para financiar los drones. Pero esto llegó en el 2016. Entonces, hemos pasado 10 años perdidos. 10 años perdidos. Y otros países ya hicieron ese trabajo. Entonces, por eso, cuando vamos a otros países donde ya la tecnología está requete validada, ¿qué pasó aquí? Bueno, hubo un ecosistema que permitió que entrara la tecnología y rápidamente se hicieran las cosas que se tenían que hacer para que eso ya se adentrara dentro de la O sea, que ¿cuál tú entiendes que sería la carencia más fuerte que tiene la agricultura ahora mismo? Yo creo que la articulación entre los actores del ecosistema. Si tenemos el ecosistema articulado, o sea, tenemos los centros de investigación, tenemos la academia, tenemos la política pública, tenemos los gremios de los productores también, que esa parte es muy importante, la agenda gremial. Cuando tú vas a países como Chile, por ejemplo, que hay una agenda gremial muy robusta, pero también muy técnica. Aquí a veces la agenda gremial se politiza. Es un desastre. Se tienden a hacer, a buscar, a poner temas que quizás no son los temas colectivos que podrían hacer que los productores mejoren. Entonces yo considero que esa parte es bastante relevante. Está el financiamiento, o sea, cada uno de esos actores, si se articulan, las cosas funcionan bien. Pero si no están articulados, la curva de articulación es tan larga y al final ¿quiénes se ven afectados? Los consumidores y los productores. Claro. Para los que sintonizan ahora, estamos conversando con Arturo Bisonó, él es ingeniero agrónomo dominicano, enlace del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA, y conversamos sobre la agricultura en la República Dominicana. Iván Alcántara tiene una pregunta. Arturo, no es un secreto que nuestro sector agropecuario tiene una fuerte dependencia de la mano de obra extranjera. El presidente Abinader ha sido muy enfático en que debemos de ir trabajando en dirección de cada vez depender menos de la mano de obra y como tecnificando, ¿no?, el sector. ¿Qué tan posible es hacer eso en el corto plazo? ¿Y cómo tú ves actualmente la posibilidad de que eso se implemente? A ver, tiene mucho que ver con la respuesta anterior, porque si empezamos a traer tecnología, por ejemplo, el sector arroz es el mejor ejemplo. De hecho, el ministro de Agricultura actual es una persona que lo ha hecho, que es el mejor ejemplo de eso. O sea, él se ha arriesgado, él ha invertido en tecnología y ahora mismo es uno de los productores que logran los mejores rendimientos por tarea del país. Pero ese es un caso aislado. O sea, ¿cómo hacemos de que un productor, si decide innovar, tiene diferentes opciones para poder hacerlo? Por ejemplo, te pongo un productor chileno. El productor chileno tiene acceso a la ley de I+D, que esa ley no la tenemos en República Dominicana. La tenemos para el tema de cine, pero no la tenemos para los temas de innovación en el aparato productivo. ¿Qué hace un productor? La ley de I+D. Investigación y desarrollo. La ley, exacto, investigación y desarrollo. ¿Qué hace esa ley? Bueno, el productor, de los impuestos que tiene que pagar, o esta empresa agroindustrial, decide el 50% pagarlo al fisco o invertirlo en innovación. Entonces, imagínate tú colocar un productor dominicano versus un productor chileno. Cuando los impuestos que tiene que pagar, él tiene que pagarlo obligatoriamente, o versus un productor chileno que tiene la posibilidad de invertir el 50% de esos impuestos en un proyecto de innovación. Te pongo un ejemplo, una empresa que produce plántulas para producir tomate. Yo cuando era estudiante me tocó evaluar un caso así. Bueno, esta empresa gastaba muchos millones de pesos en contar las plantas muertas que antes de poder venderlas. Hicieron un sistema automatizado con una camarita relativamente barata, un riel, y con inteligencia artificial eso iba contando y eso ahorraba que si yo cuántos millones de pesos chilenos al año. Entonces, eso te permite a ti
colocar a tu productor en una posición de ventaja ante la competencia porque tienen acceso a poder innovar cuando otros países no lo están haciendo. Pero eso que tú me estás diciendo, yo siento que va a llevar un buen tiempo porque para eso hay que preparar a todo un personal en inteligencia artificial, en materia tecnológica. Pero justamente es lo que él se refiere, de que eso debió comenzar hace tiempo, no ha comenzado, y él, creo que tú no lo planteas necesariamente de este gobierno, sino en términos generales la política agropecuaria que el país ha desarrollado, que ha sido muy, digamos que ajena a la inversión en innovación, sino que se ha mantenido haciendo lo que tradicionalmente se hace. 100%. Bueno, el arroz funciona hacerlo de esta manera, sigámoslo haciendo así. Pero a donde quiero ir con mi pregunta es, con más que nada, ligando esto con el tema migratorio que definitivamente afecta al sector. Porque con las medidas que se han venido tomando, entiendo que para regular el efecto migratorio, pues de alguna manera ha tenido un impacto no positivo para el sector, porque la mano de obra dominicana, y quiero saber qué tan tabú es eso, qué tan cierto es que la mano de obra, o que no hay dominicanos que quieren trabajar la agricultura y que es mucho más cara que la extranjera. Bueno, para eso, eso no es un misterio para nadie. Dependemos. Pero es cierto que no quieren trabajar. Dependemos exclusivamente de la. Bueno. Que no quiere trabajar aquí. El dominicano, o sea, que el dominicano no quiere trabajar. Por ese precio no. El dominicano lo mismo que pasa en la realmente, dentro de sus 3 opciones para trabajar regularmente, no va a estar irse a cumplir un horario a una finca. Claramente eso pasa en todos los países. Regularmente se busca mano de obra extranjera para ese tipo de cosas. Dependemos exclusivamente. De hecho, el año pasado se vio afectado el cacao, por ejemplo, se vio afectado el café. Muchos cultivos donde es casi imposible la mecanización. La industria bananera también. La industria bananera está sufriendo muchos problemas, entre unos de ellos el tema de la mano de obra. Bueno, eso se ve también como tú dices, en todos los países, en Estados Unidos también. Yo no quiero que dejemos pasar la pregunta inicial, que era la de Fran, hablando sobre el discurso del presidente, porque ya sabemos lo que está afectando, lo que tenemos que hacer, lo que deberíamos hacer, pero el discurso del presidente es un discurso de rendición de cuentas, no un discurso de promesa, que se va en promesa muchísimas veces, haremos y haremos. Entonces, hablando de la rendición de cuentas, ¿cuáles son los temas que tú crees que deberían tocarse o que el presidente no va a tocar ahí? ¿Y cómo es la evaluación tuya de la gestión del año pasado, del 2025, en cuanto a temas de agricultura? Mira, yo creo que si fuéramos a calificar entre si pasó o no pasó, yo creo que pasó. O sea, de 0 a 100, ¿con cuánto pasó? 80. Coño, pero tiene buena nota. No está mal. Bueno, es un profesor muy dadivoso. No está mal, profe. Una vez. vez. Es una vez. Exacto. Señores, O sea, es que vaya. lo que pasa es que lo que yo pueda criticar de una gestión agropecuaria, no solamente de ahora, es un tema del sistema. O sea, el sistema hay que cambiarlo. Cómo se configura ese aparato político, el equipo político o el gabinete. Realmente tenemos un gabinete que desde siempre ha sido así, que son islas políticas. O sea, tú tienes instituciones públicas, no quiero mencionar nombres para que no se me ofendan. Menciona, arriésgate. No se van a ofender. Tú tienes el Banco Agrícola por un lado, tienes FEDA por el otro, tienes el Ministerio de Agricultura por otro lado. Está bien, pero es que son instituciones. instituciones, no es la persona, o sea, las instituciones. Exacto, Pero yo considero que y creo que lo que estoy viendo de este nuevo nombramiento es que se le va a entregar la antorcha por fin al ministro, porque yo considero que el presidente debe darle la antorcha del liderazgo completo y absoluto al ministro de Agricultura de las direcciones generales. O sea, Limber no tenía el control de todas las instituciones debajo del Ministerio de Agricultura. Habían nubes políticas de poder y siguen existiendo. Pero tú estás pegado con el ministro nuevo. Que si tú eres amigo del para ministro nada. nuevo. No, para nada. No, lo conozco bien, hemos conversado, pero no soy amigo de él. Lamentablemente. Pero lo que he visto en algunos movimientos ahora a lo interno del ministerio es que eso se va a poder lograr. Yo creo que el ministro Limber hizo un buen trabajo. A ver, el Ministerio de Agricultura es un ministerio de apagar fuegos, y por eso es que yo hablo del sistema, porque si cambiamos el sistema, al final estamos dedicándole mucho tiempo a cosas que no son tan importantes, pero que son urgentes. Mira, entonces, qué bueno que tú dices que es el sistema, porque hay que reconocer que el Ministerio de Agricultura ha tenido personas muy exitosas en el sector privado que conocen, que vienen del campo, o sea, Claro. de la siembra, mejor dicho. Son personas que no son aparecidos, sin embargo,
cuando van al ministerio encuentran que, como tú dices, el sistema no les permite implementar quizás todas las ideas que tienen. O sea, te estoy hablando de grandes ministros, Osmar Benítez, Claro. una persona que nadie va a decir que no conoce el campo, o el mismo caso de Limber Cruz. Hay una pregunta importante en el chat de YouTube que le hace Juan Manuel, nuestro amigo Juan Manuel Sontag, que a propósito de la rendición de cuentas, él pregunta que cómo está la situación con las infraestructuras necesarias para el sector, es decir, canales de riego, caminos vecinales, ¿cómo tú evalúas la inversión que haya podido hacer la gestión en términos de infraestructura? Mira, actualmente, y como soy parte de un banco Naciones Unidas, tengo el conocimiento, se están dando muchas cosas interesantes en el tema de infraestructura. Por ejemplo, bueno, la presa de Monte Grande, que ya ustedes saben que va a ser un pulmón hídrico para el sur bastante importante. Banco Mundial está entrando con unos proyectos y una propuesta muy interesante. Ahora mismo se creó la Comisión de Tecnificación de Riego, que eso no existía. Por primera vez se le ha dado importancia al tema de riego. O sea, ahora mismo Claudio Camaño junto con el Banco Agrícola están financiando unos proyectos, una bonificación para pequeños productores para que tengan acceso a riego. Y eso es algo que es un buen pie de inicio porque no se había hecho. O sea, el tema de riego estaba un poco en el aire. Ahora, el tema de infraestructuras de los caminos rurales se puso como prioridad en la meta 2036 y se está hablando. Hay conversaciones en el mundo de la cooperación internacional con BID, Banco Mundial, incluso nosotros mismos en el FIDA, que de hacer algunas operaciones crediticias para poder financiar esa parte, porque lamentablemente tenemos, y nos pasó ahora con la tormenta Melissa, de que por primera vez hace mucho tiempo los productores de café tenían buena producción de café y no pudieron sacar su cosecha. Porque los caminos vecinales... Porque los caminos... ¿En qué capitaleño no sabe de eso? O sea, no se da cuenta de la importancia de un camino vecinal en un pueblo donde la única forma de accesar a una producción es fundamental, es eso. Es estratégico. Ico y después Hamid. Sí, Arturo. Imagínate que estamos en el mejor escenario posible y que el Estado tiene la voluntad política y los recursos para hacerlo. ¿Cuál tú entiendes que serían los factores puntualmente claves, sin obviamente aumentar la burocracia, para poder actualizarnos en esos 10 años que has evidenciado aquí que se han perdido, específicamente en la arquitectura, en la agricultura de precisión? Mira, yo creo que el tema de investigación está siendo muy subestimado. De hecho, creo que no es parte de este esquema de mecanización que se está lanzando ahora, quizá el día de mañana o no sé, en la próxima semana. Creo que la investigación es fundamental. Yo estoy colaborando mucho con una universidad en Estados Unidos, North Carolina State University, y hay un proceso que a mí me encantó. Hay un mercado de $400 millones de batata solamente en ese estado. $400 millones genera ese estado en producción de batata. Los productores le pusieron $2 millones a la universidad para investigar las variedades que ellos iban a sembrar. Imagínate, productores, el gremio de productores pone dinero en una universidad y todos los años esa universidad investiga el tipo de batata que ellos van a sembrar, porque ellos están investigando en el mercado y están haciendo las investigaciones de genética. Entonces, imagínate cuando ya los sectores productivos están a ese nivel, que ellos entiendan la importancia. Entonces, ahí hay dos cosas, la agenda de los productores, pero también la política pública que entiende que la investigación es la base del desarrollo. Claro, la inversión en investigación es poco sexy políticamente. O sea, no es tan apetecible colocar dinero en investigación, porque lamentablemente son cosas que se van a ver en el largo plazo. Pero imagínate que tuviéramos una investigación organizada, bien financiada, con muchos PhD estudiando afuera, volviendo al país. Mira, Estados Unidos hay un Dream Team de agrónomos dominicanos. Viviendo allá. Viviendo allá. Y, o sea, y generando conocimiento para Estados Unidos, no aquí. En estos días felicité yo a un gran amigo en North Carolina que están haciendo unas validaciones de tecnología en brócoli para el sector productivo en North Carolina. Y yo le escribo, coño, qué interesante ver dominicanos haciendo crecer la agricultura de Estados Unidos. Claro. Pero ahí hay un Dream Team. O sea, ahí tú sacas 15, top 15, lo traes para acá y transforma la agricultura dominicana en 5 años. Hamid,
Arturo, yo te he oído decir varias veces que una de las mayores oportunidades que tiene la República Dominicana es salirnos de no tan solo vender, sino vender caro. Es decir, salirnos del mercado de simplemente vender el commodity, vender cacao, vender el aguacate y entrar ya en lo que sería el producto terminado. Por ejemplo, en el caso del tabaco, por muchísimos años fuimos exportadores de la hoja de tabaco. Del momento en que República Dominicana empieza a fabricar el cigarro premium, ya evidentemente tiene acceso a vender un producto de lujo y que maneja mucho mejores márgenes. Tú sigues siendo de esa postura y tú entiendes que esa debería también ser parte de la estrategia del gobierno. Mira, República Dominicana es un país pequeño. Claro, comparado con las Antillas, somos quizá el más grande, pero es un país pequeño cuando nos comparamos con nuestros principales países competidores. Hemos logrado ser el principal exportador de tabaco premium del mundo. 1.350 millones de dólares exportamos en tabaco en la República Dominicana, que es casi más del 50% de la exportación. Cambió del momento que pasamos de vender hoja a vender cigarro. Claro. O sea, aquí tenemos, señores, aquí somos el Francia del vino, Tamboril, Santiago, señores, que siempre vamos a estar en la delantera. Eso es así. Santiago es bueno produce, que sepan que Arturo Santiago, es cibaeño. Santiago Si no, produce el mejor cigarro del mundo. Ahí está la capital del cigarro del mundo. Yo estaba en la actividad de ProCigar la semana pasada y, señores, ahí estaban... Eso es una locura. O sea, tenemos realmente... Fuente, tenemos a Davidoff y mil más. La Flor Dominicana, la Aurora. Siempre tenemos entre los 5 o 6 mejores cigarros del mundo en todos los premios, que cigarro aficionado. Bueno, y premios. los otros salen porque pagan también. Es una realidad. Pero en términos reales no hay forma de competir con nosotros. Somos realmente... Y el cigarro cubano sigue siendo un cigarro que, como es difícil de conseguir, como tiene ese bloqueo, o sea, todavía es como un producto melancólico, que la gente ve un cigarro cohiba y lo compra porque es difícil de acceso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que República Dominicana está obligatoria, es mandatorio que nos enfoquemos en la calidad, no en el volumen. Países como Chile, por ejemplo, Chile versus Argentina y Brasil. Argentina y Brasil producen volumen. Países como Chile, que están en el fin del mundo, que su única ventaja es la contraestación, ellos tienen que producir calidad. República Dominicana tiene que producir calidad aprovechando nuestra ubicación estratégica. Nosotros estamos al lado de Estados Unidos, estamos más cerca que cualquier competidor de Europa, hablando de Latinoamérica. Claro. Entonces, tabaco, café, logramos exportar 50 millones de dólares el año pasado en café, con las limitaciones de cosecha, con la tormenta Melissa. O sea, venimos de no exportar nada, ¿verdad? Venimos de exportar muchísimo en el 1800. Después nada. Y claramente la Royal Café, que fue una enfermedad que arrasó con el café en la primera década del 2000, y hemos venido repuntando. Y tenemos algo muy interesante, Hamid, el tema de los jóvenes. Muchos jóvenes con cafeterías, con empresas de tueste, haciendo buen marketing. Ahora mismo Casabarita salió entre las 100 mejores cafeterías del mundo. Casabarita, de las 100. Imagínate cuántas cafeterías no solamente hay en Nueva York. ¿Qué? Imagínate. Arturo, tú hablas con mucha pasión de la agricultura y de tu carrera y de todo. Yo quisiera saber, ¿cómo tú ves la agricultura, el futuro de la agricultura? Quizá con una generación que ahora lo que le gusta mucho es un celular y quiere ser youtuber. ¿Cómo tú ves esos jóvenes que quizá están todavía en el colegio? Si tienen ese interés, ¿cómo tú lo ves? No, mira, la misma carrera de agricultura. De la agricultura y de la agropecuaria en general, porque yo sigo a José Israel Brito, AgroLife, un saludo a él, que es seguidor también de Gepiano, y él combina las dos cosas. Él tiene su actividad pecuaria y es youtuber. 100%. Mira, yo creo que obviamente va a haber una nueva generación de los jóvenes rurales. Va a ser muy distinta a las de antes. Yo creo que van a querer ensuciarse menos, pero obviamente ellos van a tener herramientas de tecnología que le va a permitir no ensuciarse menos y quizá lograr rendimientos que nunca antes se imaginó un joven lograrlo en el 1980. Entonces, yo creo que viene bien. Ahora tenemos que acondicionar ese camino. O sea, porque lamentablemente la carrera de agronomía no es de la carrera más estudiada. Ahora, cuando tú te vas a ISA hay más de 400 estudiantes, cuando tú te vas a UTES hay más de 200, la UAS debe tener como 400, o sea,
ahora mismo hay motivación del campo. Sí, yo creo también eso. Yo creo que los mismos jóvenes, siguiendo el camino de los papás, van a transformarse. Lo que pasa es que tú no lo vas a ver ya como el agricultor tradicional. Claro. Ya, por ejemplo, yo tengo amigos en Constanza, los hijos de Angioli, Johan Sermonegro y Angioli Monegro, parecen fashion bloggers. Sí, realmente. sí. Yo se lo digo a él. Tú lo ves en sus redes y tú dices, pero este hombre, ¿de dónde salió? Tú no crees que Johan se porque tú crees que Arturo tiene Son- pinta de que ha son sembrado. fashion bloggers. No, pero Fran puede dar fe de Pero- de enlodado entero. No solamente Sí, Frank. sí, Haciendo, Aquí, o sea, y son Primera vez que me agricultores. pongo un saco este año. Siguen la tradición de su papá de tocanting y además, bueno, que su papá estudió Derecho también. Claro. para que tú sepas. Pero están innovando, ¿eh? O Y sea, están innovando, esa están gente haciendo cosas aperísimas en Constanza, la verdad. pasaron, quizás su papá solamente producía papas de manera tradicional y ahora mismo están produciendo papas fritas. O sea, De todo. están entrando en un mercado. Entonces, esa es la evolución natural del emprendimiento rural. Sí, claro. Yo tengo una pregunta. Escuchándote. Nos mandan papas aquí la gente de Desde un- tocanting, No hablamos de gratis. pero bueno, acá. Escuchándote desde un punto de vista tan técnico, porque a veces cuando uno escucha desde un político el tema del sector agropecuario, si es del oficialismo, pues tiende tal vez a abultar y dice, no creo porque ese es del gobierno. Si es de la oposición, el campo está un desastre, está perdido, aquí Exactamente. O sea, escuchándote a ti, o sea, como que de alguna manera uno tiene un poco más de sobriedad, pero me gustaría saber por qué la oposición y cuáles datos que tiene para decir que el campo está desatendido. ¿Por qué una narrativa tan absolutista? Más que Mira, yo creo que básicamente por lo mismo complejo de la agricultura, por lo frágil que es el tema climático, el tema de mano de obra. O sea, son muchas cosas que hacen que la agricultura esté bien un día, baje. Entonces, claro, siempre estamos abogando a que las políticas públicas puedan resolver todos los problemas, quizás problemas que no venían resueltos y que siguen sin resolver, problemas que estaban resueltos y que se han descuidado, problemas que no estaban resueltos, que se han resolvido ahora. Yo creo que en ese sentido no ha habido mucho, seguimos con esa fragilidad. Y yo creo que ha sido un tema de articulación. O sea, yo soy muy dado al discurso de que si logramos articular la política pública, si logramos quitarle la política del medio, que yo creo que ese es uno de los grandes problemas. No es que no hayan políticos, sino el tema que tenemos muy politizada el sector agropecuario en el aparato público, y eso limita de que la curva de aprendizaje, imagínate un funcionario nuevo, tú entras en el 2020, te dan una posición que tú no tienes idea sobre ella. Tú tienes que pasarte 4 años entendiendo cómo que va a funcionar. Entonces ahí es donde yo entiendo que la pertinencia, por ejemplo, tú ahora pones a Limber, era productor de plátano, Oliverio, productor de arroz, ya conocían la agricultura. Pero cuando tú te vas para abajo y tú empiezas a buscar las direcciones, tú empiezas a encontrar algunas figuras que tuvieron que aprender completamente lo que iban a hacer. Por ese sueldo lo estamos pagando todos los dominicanos. O sea, estamos pagando una curva de aprendizaje. Arturo, ¿Ustedes me pero si entienden? en vez de despolitizar, no hablamos mejor de reorientar la política pública para que sea efectiva. Porque es que ese discurso de despolitizar realmente yo no creo que le aporte lo que sea necesario. O sea, yo creo que sí, que definitivamente tiene que haber un reenfoque, tiene que haber un rediseño, pero hablar de despolitizar de alguna manera sigue satanizando una labor y una función que tiene o que debe tener el político para velar por la cosa pública. Claro, cuando yo hablo de despolitizar, hablo de la politiquería, o sea, que puede ser un 20, un 30%. Tenemos buenos funcionarios, obviamente, que vienen del aparato político, pero que son también buenos técnicos en el tema, don Fernando Durán, por ejemplo, que sé que ha habido temas ahora con él, pero era una persona que conoce muy bien el sector agropecuario y es político. Ahí yo no tengo ningún problema, claro. Si nos metemos ya en temas de política pura y empezamos a evaluar la función que tiene que tener una persona versus el perfil que tenía, ahí yo creo que pudiéramos encontrar muchos casos donde no hay una correlación. Y claro, 5 años después, evaluamos qué ha pasado y ahí es que entran los problemas. Sí, Soraya agradecer. Pina dice que Arturo es el futuro de la agropecuaria. Yo Sí, creo que a lo sí, que sí, yo gracias. creo Estoy de que acuerdo a- con eso. yo creo que a lo que Arturo se refiere
es que debería haber una continuidad. Si cada 4 años tú vienes y remeneas la mata y tú quitas a ese personal técnico o a ese personal que ya pasó por esa curva de aprendizaje y ya tiene las habilidades, pues entonces nunca vamos a estar avanzando. A veces como que tú le des ni riqueza. cada 4 años, a veces pasa dentro de un mismo Está gobierno pasando, y eso está genera pasando. más problemas. Señores, agradecer a Arturo Bisonó, ingeniero agrónomo dominicano, he dicho Muy que duro, es Arturo. enlace Espectacular. país del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA y también es el CEO de su empresa Campo Moderno, que utiliza tecnología avanzada, incluyendo drones, sensores, datos, para apoyar la agricultura en República Y Dominicana. también, Así que contrátalo. también es un maestro de los timbales. Maestro de los timbales, en su, sí, tiempo, en su salsero, tiempo libre. él es del toca- coro de Raúl Ovalle. Sí, Raúl sí. Ovalle. Señores, vamos a hacer una pausa y al regreso tenemos más de Despierta con la X. Despierta con nosotros. Despierta con la X. Solo por la X102. Tu alternativa.